Es la voz que convoca, que orienta el camino para juntos avanzar. En Despertar Educativo Radio, la voz del directivo. Y la voz que convoca en Despertar Educativo Radio a esta hora es la voz del directivo Jesús Alejandro Villa, secretario de Asuntos Pedagógicos de la Asociación Sindical. Directivo Jesús Alejandro, bienvenido a Despertar Educativo Radio. Un saludo a todos los compañeros que nos escuchan. En esta ocasión en el programa quiero referirme a dos temas, rápidamente a dos temas que me parecen son importantes. Se trata de la instalación de la mesa de negociaciones en el municipio de Medellín y un derecho de petición que hemos radicado a los diferentes entes territoriales certificados de Antioquia a propósito de la circular 0017 del Ministerio de Trabajo. La instalación de la mesa de negociación en Medellín precisamente se enmarca en un contexto que ya en otras ocasiones hemos dado algunos apuntes, y es el proceso de la negociación colectiva de los empleados públicos. Como sabrán, los empleados públicos no negociamos pliegos de peticiones en el mismo sentido en que lo hacen el sector privado, que está reglado por el Código Sustantivo del Trabajo y termina con una convención colectiva. En el caso nuestro, presentamos pliegos de solicitudes y están reglados por el decreto 160, que establece pues cuáles son los procedimientos y momentos de la negociación. En ese contexto, los empleados públicos, y en el caso nuestro en particular el magisterio, presenta pliegos a nivel nacional en cabeza de FECODE, como fue por ejemplo el año pasado, en 2019, en 2017, en 2015. Estos pliegos se negocian y de allí surgen unos acuerdos. Pero a nivel de los entes territoriales se presentan unos pliegos de carácter regional que, si bien como lo hemos manifestado en otros programas, no son del mismo alcance de un pliego nacional, porque no, el ámbito de aplicación y las competencias de la entidad territorial son diferentes obviamente a las de la nación, sí incluyen una serie de asuntos que son importantes para el magisterio, sobre todo en términos de bienestar, en términos de formación, en términos de garantías. Y un tema importante que hemos incluido en el pliego o en los pliegos que presentamos este año a diferentes entes territoriales es el proceso de implementación de los acuerdos nacionales. Es decir, el acuerdo nacional crea un marco amplio donde hay que hacer unas políticas que la nación debe arreglar, pero es en el ente territorial donde se desarrolla. Entonces hay un capítulo en estos pliegos sobre esto. En ese contexto, entonces, tomando en cuenta el decreto 160, nosotros radicamos unos pliegos en los diferentes entes territoriales: Sabaneta, Envigado, Bello, Medellín, Antioquia, ¿cierto? En fin, los diferentes entes territoriales donde no había pliego vigente, porque hay otros donde el pliego por fecha de radicación anterior y de negociación aún está vigente y tocará negociarlo uno nuevo ya el próximo año, pero en los que sí correspondía, pues hicimos el ejercicio juicioso y se radicaron como tal. Y de eso surge lo que les voy a contar, que es una primera reunión, que es la instalación de la mesa de negociación. Directivo Jesús Alejandro Villa, pues en días anteriores se dio entonces la instalación. ¿Quiénes asisten a esas mesas de negociación, a esa instalación? ¿Y cuál va a ser entonces el cronograma próximo para dichas actividades? Bueno, el pasado 10 de marzo, en el caso particular de Medellín, se da la instalación de la mesa de negociación. Este es un proceso en parte protocolario y en parte generador de las condiciones que van a posibilitar pues todo lo que es la negociación colectiva en los próximos días. En este proceso estuvimos presentes, obviamente, la administración de Medellín, diferentes secretarías y subsecretarías y los sindicatos de los empleados públicos de la ciudad. En ese contexto se desarrollan como dos niveles, por decirlo de alguna manera: el nivel central y el nivel educación. Cada uno de estos niveles va a desarrollar una mesa aparte, por decirlo de alguna manera, similar a lo que sucede a nivel nacional cuando está la mesa nacional estatal y la mesa sectorial de educación. Sin embargo, en este primer acto o en este primer proceso fue conjunto. En el nivel de educación, obviamente, es donde participa ADIDA como organización. Estuvimos presentes 3 directivos, la compañera Carmen David, el compañero Omar Arango y mi persona, Jesús Alejandro Villa, que estuvimos pues allí en el proceso. Llegamos entonces a una serie de acuerdos en términos de fechas para negociar, momentos, flexibilidad en el tiempo, porque vemos que realmente el pliego es amplio y la experiencia de pasados pliegos nos dice que a veces se puede tornar
algo apretado esta negociación, entonces se determinó esto. Obviamente se presentaron los negociadores principales y suplentes de la administración, que encabeza pues de la Secretaría de Educación, y los diferentes subsecretarios. De igual manera, del nivel central de la administración, de la alcaldía, Secretaría de Hacienda y las demás secretarías que necesariamente deben hacer presencia pues para poder determinar y tener poder de decisión de parte de ellas frente a la negociación que realicemos. Esto para nosotros es pues importante. Esperamos que surja o se desarrolle este proceso de la mejor manera posible. De parte de los sindicatos, como les decía, están los diferentes representantes de los sindicatos de educación del municipio que tienen presencia acá, jefes de núcleo, docentes como es el caso de Adida, los administrativos que es ADEA, USDIDEA, que va con los compañeros rectores, y bueno, esto nos genera pues este espacio de negociación. Directivo Jesús Alejandro, ¿qué esperan entonces de esta mesa de negociación? Si bien próximamente se va a comenzar entonces a negociar a esperas de lo que pase con la situación de salud, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el fin para todas estas actividades y negociaciones? Bueno, nosotros como negociadores y la organización sindical espera obviamente alcanzar los mejores resultados. Para esto nosotros tenemos un principio fundamental que hace parte de la negociación colectiva, y es el principio de progresividad y no regresividad. Esto para nosotros es fundamental porque nos posibilita tener como punto de arranque de alguna manera, como mínimos de la negociación y de lo que la administración tendrá que aceptar, aquellos acuerdos previos de los pliegos anteriores. Sí, esto es como nuestra base, y de ahí para arriba buscar pues la mayor cantidad de beneficios posibles en términos de lo que hemos determinado y planteado a las diferentes organizaciones. Debe ser contenido o está contenido en este pliego que ya está radicado. En este sentido, todos aquellos puntos que no aparecen en el pliego actual, pero que fueron negociados en anteriores y que consideramos se deben mantener igual, pues ahí estarán. Pero además, aquellos que volvemos a incluir en este pliego, que ya están en el anterior, los incluimos obviamente con modificación en positivo, nunca hacia atrás, siempre en términos de mejorar lo que ya estaba. Y hay unos puntos que los pliegos anteriores eran de alcance parcial, es decir, eran limitados en el tiempo, en consecuencia no tienen vigencia, toca reorganizar o de alguna manera actualizar a condiciones actuales y a situaciones actuales. Por ejemplo, hay puntos que ya se cumplieron y que no necesitan cumplirse nuevamente. Unas consultas al ministerio, unos asuntos que le haya pedido la administración, pues no tiene que repetirse. Pero hay otros que al actualizarse se busca pues un incremento, por decirlo de alguna manera, en los beneficios o en el alcance de los mismos, ¿sí? Y sobre la base del anterior, pues es que se genera esta posición. Esperamos entonces de ese punto lograr avanzar en esto, lograr pues unos buenos acuerdos, pero también esperamos que si es necesario en algún momento llamar a las bases, a los compañeros a salir a las calles, a presionar. No ha sido algo muy común en los pliegos regionales, siempre lo hacemos en los pliegos nacionales, pero es una posibilidad que está abierta y que hemos venido planteando algunos, de que a este tipo de pliegos también hay que, cuando la negociación se ponga, digámoslo, un poco dura y no avance, tengamos la posibilidad de convocar a las bases a mitin, a tomas y acciones callejeras para de alguna manera aceitar la voluntad negociadora de la contraparte. Entonces esto es una invitación y a estar muy alerta sobre este tema. Directivo Jesús Alejandro Villa, hay otra situación y se trata del derecho de petición que ustedes realizaron sobre la circular 0017 del Ministerio de Trabajo. ¿De qué trata precisamente esta petición? Bueno, un segundo tema que quiero tratar es el de un derecho de petición que radicamos sobre la circular 0017 del Ministerio de Trabajo. Como ustedes saben, estos días con el boom mediático del famoso coronavirus han salido una serie de orientaciones del Ministerio de Salud y Educación de forma conjunta y algunos entes territoriales, ¿sí? En ese contexto surgió una circular, la 0017 del Ministerio de Trabajo, que es importante en términos de que da unas orientaciones específicas para los empleadores sobre cuál debe ser el trato y acciones a realizar en los lugares de trabajo. Nosotros obviamente somos trabajadores y es necesario que varios de estos aspectos se pongan de alguna manera
en el proceso de aplicación en los entes territoriales y veíamos que no se venía haciendo. Personalmente le pregunté a un buen número de compañeros de diferentes instituciones de los diferentes entes territoriales de Antioquia, me señalaron que no estaban siendo informados de esta circular, que no conocían esas acciones y que no se están dando. Y son cosas tan sencillas como la obligación de tener jabón y elementos de aseo en los baños de las instituciones educativas, en nuestro caso, o del lugar de trabajo en general, cual nos está dando. En ese sentido, entonces radicamos un derecho de petición a todos los entes territoriales de Antioquia, donde nos planteamos primero que obviamente se aplicara lo que allí está incluido en la circular 0017, pero que también se nos informe en caso de que ellos consideren que lo están aplicando, cómo lo están aplicando, dónde lo están aplicando y dónde no, inicien a aplicarlo. Y se nos entregue copia de todos los actos administrativos, circulares, orientaciones que emanen de las diferentes secretarías de educación en términos de esta aplicabilidad, de alguna manera para hacerle seguimiento, porque el lugar de trabajo es precisamente uno de los espacios donde se realizan o se hacen reales nuestros derechos como trabajadores, y uno de ellos obviamente es a la seguridad en el lugar de trabajo. Esta circular, además de lo que incluimos el derecho de petición, que es directamente sobre el empleador, tiene una serie de aspectos y de situaciones que deben realizar los entes de salud y las ARLs. Con nosotros ya conocemos cuál es la problemática que tenemos allí nosotros en términos de contrato de ARL. Por eso es muy importante que desde el empleador, o en nuestro caso desde los entes territoriales, se hagan reales la aplicabilidad de esta serie de recomendaciones del Ministerio de Trabajo. Nosotros no podemos olvidar que somos trabajadores y que en consecuencia las garantías de seguridad en el lugar de trabajo pues tienen que ser pues claramente garantizadas y brindadas por el empleador, y en nuestro caso por el ente territorial, y en el punto ya específico por la institución educativa, y en consecuencia es necesaria la gestión de los rectores también allí. ¿Algo más para comunicarle a los oyentes de Despertar Educativo Radio? Bueno, compañeros, ya para cerrar, invitarlos a seguir muy atentos a todas las orientaciones de nuestra organización sindical ADIDA, de FECODE, y para el 25 de marzo todos estar prestos a movilizarnos, estar en las calles en el gran paro nacional que se va a realizar. Recordemos que venimos desde el año pasado rechazando el famoso paquetazo de Duque, las políticas de reformas que nos perjudican directamente, pensional, laboral, y sobre todo la persecución, el asesinato a los líderes sociales y al movimiento social y popular en general. Que tengan todos una feliz noche. Una feliz noche. Una feliz noche.